En el año de 1914, un explorador británico de nombre Ernest Shackleton y su equipo viajaron al Polo Sur. Su propósito era llegar a la Antártida y el plan era desembarcar y pasar a pie todo el Polo Sur y llegar al otro extremo. Pero tuvieron que abandonar el plan, ya que su barco quedó atrapado y aplastado por el hielo. Durante los siguientes meses, este explorador británico, Ernest Shackleton, y su equipo lucharon por sobrevivir y regresar a casa. Uno de los biógrafos de Ernest dice que de todas las dificultades a las que se enfrentaron, entre ellas el hambre y las temperaturas extremadamente frías, la peor fue la oscuridad. Dicen los biógrafos de los exploradores que no hay mayor desolación que la de la noche polar. Solo aquellos que la han experimentado pueden comprender de verdad lo que significa estar sin luz solar día tras día, semana tras semana. Dicen que son pocos de los que no están acostumbrados a este tipo de clima, son capaces de enfrentarse a todos sus efectos, y algunos hombres se han vuelto locos. En medio de este tipo de oscuridad, no puedes ver lo que hay delante, así que no sabes a dónde vas, no puedes orientarte, ni siquiera te puedes ver a ti mismo, no sabes qué aspecto tienes. Es como si no tuvieses identidad. Y no puedes saber si hay alguien a tu alrededor, ya sea amigo o enemigo. Estás aislado. La oscuridad física provoca una desorientación atroz. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este no es el clamor de alguien desorientado en la oscuridad, mucho menos de una persona que está experimentando una especie de desequilibrio mental. Elí, Elí, lama sabactani es el grito desgarrador de un alma que está experimentando la separación de Dios. Es el clamor de un moribundo, azotado, torturado, desangrado, sediento, despreciado y burlado. Sin embargo, todo este sufrimiento físico y emocional no alcanza la hondura del dolor más profundo, y esta es la angustia de saberse abandonado por la presencia divina. Lo que el equipo de este explorador en el Polo Sur en 1914 experimentaron, desesperación por causa de la oscuridad, jamás se va a comparar con la desesperación que nuestro Señor Jesucristo experimentó en la cruz. Y es esta: saber que Dios el Padre se había distanciado. De hecho, hermanos, esta es la única vez en la Biblia que nosotros miramos que Dios se distancia del hombre. En todas las demás es el hombre distanciado de Dios, pero en la cruz del Calvario es Dios distanciado de Jesús. La oscuridad polar no se compara con la desolación que produce la distancia divina. Y es ahí, en medio de esa cruz, en medio de esa cruenta cruz, que nosotros podemos ver al varón de dolores erguirse por el poder del Espíritu Santo. Y es precisamente el tema de esta tarde: el fruto del Espíritu Santo en los sufrimientos de Cristo.
De eso vamos a hablar esta tarde. El fruto del Espíritu Santo en los sufrimientos de Cristo. Y voy a pedirles que abran sus Biblias, por favor, en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 25. Y me voy a regresar a la diapositiva anterior por si alguien no la vio, ¿verdad? Por favor, para que una vez que entremos de lleno en el tema no haya necesidad de regresarme a esta diapositiva, por favor. El fruto del Espíritu en los sufrimientos de Cristo. Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que esta tarde vamos a ver la forma en que Jesús afrontó el sufrimiento. Es un claro ejemplo de la manera en que el Espíritu Santo actúa en la vida de los creyentes. Y por favor no olviden esta frase a lo largo de los próximos minutos. La forma en que Jesús afrontó el sufrimiento, y no fue cualquier sufrimiento como lo vamos a estudiar esta tarde, pero la manera en que Él afrontó el sufrimiento es un claro ejemplo de la manera en que el Espíritu Santo actúa en la vida de los creyentes. Ayer estudiamos amor, gozo, paz, y hoy vamos a ver estos últimos 6. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo se ve esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo durante estas horas de sufrimiento? ¿Es posible ver el obrar del Espíritu Santo en la vida de Jesús a lo largo de estas horas que están transcurriendo hace 2000 años? Sí. Porque todo este sufrimiento, esta crueldad, no pudo haber sido soportada si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ir entonces en primer lugar a esta palabra muy bonita en griego, macrothimia, la paciencia divina. Mas el fruto del Espíritu es paciencia, el Espíritu constante que nunca cede, el Espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente rehúsa hacerlo. Eso significa macrothimia. El Espíritu constante que nunca cede, el Espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente rehúsa hacerlo. ¿Cómo nosotros miramos la divina paciencia durante los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, vamos a ver 3 porciones en este momento. Vamos a ir a nuestras Biblias. Así que voy a pedirles que no la cierren, ténganla abierta porque vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y si por alguna razón tiene que usar el dispositivo para leer la Biblia, póngalo en silencio, por favor. De esa manera evitamos distracciones para los que están a nuestro lado. Mateo 26, verso 47. Mateo 26, 47. Dice así la palabra del Señor: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabes qué miramos en Jesús? Que tenía el poder de deshacer lo que venía, pero se sujetó a la voluntad de Dios. Él entendió que incluso ese momento lleno de crueldad estaba en los planes perfectos de Dios. Por eso es que le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada. No vamos a ir contra la voluntad de Dios, porque la paciencia divina discierne la voluntad de Dios y se sujeta a ella. Mateo capítulo 27, 11 dice, estamos ahí en Mateo capítulo 27, 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. No cede ante las presiones a pesar de poder obtener una salida en la paciencia divina. Pilato le estaba diciendo: ¿sabes que tengo poder para soltarte? Y Jesús le dijo: ningún poder tendrías sobre mí, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dado de arriba. Esa es la paciencia. La paciencia obrando, el poder del Espíritu obrando en la vida de Jesús en un momento clave en el que pudo haber hecho las paces con Pilato y haber seguido su camino. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La paciencia divina se sobrepone a la vileza del dolor y la humillación. Porque no solo estaba recibiendo maltrato físico, ahora era maltrato espiritual, emocional, psicológico. Y el que pudo haber, con una sola palabra, haber acabado con todo ese sufrimiento, decidió guardar silencio. Paciencia divina. Benignidad, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, la noble gentileza. Es una clase de servicio desinteresado que encuentra su realización mientras ocurre. Es la clase de servicio desinteresado que encuentra su realización mientras está sucediendo, sin importar las circunstancias. Se trata de una entrega sin resistencia a favor de otros. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Unos días antes él entró al templo y derribó cuanta mesa se le había atravesado. Pero ahora lo vemos aquí como cordero, en silencio.
porque habló cuando debió haber hablado, pero ahora el momento de guardar silencio. Y cuando él llegó al templo, derribó las mesas. ¿Recuerdan esa escena? Cuando Jesús entra al templo, limpia el templo por causa de las ventas, por causa de todo lo que había ahí, a causa de la religión. Jesús entra al templo, limpia, hace un desastre y medio. Pero cuando era su cuerpo el que estaba sufriendo, él guardó silencio. Malco, que es el hombre al que Pedro le cortó la oreja, experimentó el poder de la noble gentileza. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. ¿Ustedes saben a qué venía Malco? Venía por Jesús. ¿Y sabe qué encontró aquella noche? Sí, la benignidad de Jesús. Porque él llevaba lo único que tenía: miseria humana a Jesús. Pero en el huerto de Getsemaní, Jesús dio lo que tenía: benignidad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, generosidad de corazón y hechos, una combinación de justicia y amor. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto fue pronunciado cuando él estaba en la cruz, cuando toda la crueldad que encierra el corazón humano fue puesto sobre Jesús. De eso estamos hablando. No estamos hablando de que alguien miró feo a Jesús y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No estamos hablando de que alguien ignoró a Jesús. No estamos hablando de un momento en el que Jesús le es quitado algo. Estamos hablando en el momento en que la crueldad, la perversión humana reposa sobre Jesús. O sea, si hay alguien que ha experimentado odio en su máxima expresión, es Jesús. Si hay alguien que ha experimentado la violencia acompañado de la burla y de la humillación en su máxima expresión, ese es Jesús. Y cuando él estaba experimentando eso, burla, humillación, vergüenza, dolor, porque estamos hablando de que Jesús en este momento ya estaba en la cruz. La noche anterior, él había tomado la cena con sus apóstoles. Desde el momento en el aposento alto ya había una tensión emocional. El gran discurso de Juan, capítulo 13, 14, 15 y 16, es el discurso de Jesús ante la mesa, un momento muy emotivo. Es el momento en el que anuncia la traición de Pedro. Es el momento en el que anuncia también la traición de Judas. Llega al huerto de Getsemaní. Y ese es el momento de máxima tensión emocional que se ve reflejado en una crisis física del Señor Jesús. Y les dice a sus apóstoles: ayúdenme a orar, por favor. Y los apóstoles se le durmieron. Toda la noche han estado golpeando a Jesús. Desde que se lo llevaron, desde que lo capturaron, toda la noche Jesús ha sido objeto de humillación, de menosprecio, de burla. La mañana del viernes, de un día como hoy, la mañana del viernes, Jesús fue azotado, flagelado. Y hay mucho material al respecto que nos habla de la flagelación de Jesús, de que eran muy pocos en realidad los reos que sobrevivían a los azotes romanos.
La mayoría moría, la mayoría de los reos moría mientras los soldados los flagelaban, porque eran sádicos, eran hombres entrenados para el combate cuerpo a cuerpo. Una corona de espinas, Jesús tiene sed, además le han obligado a cargar su cruz. Y es en este momento en el que brota generosidad de su corazón. Y entonces clama: Padre, perdónalos, porque estos no saben lo que hacen. Lucas 23:39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué clase de hombre es ese? ¿Qué clase de poder hay detrás de un hombre que está viviendo en carne propia la crueldad humana, aunado al efecto espiritual, y alguien se acerca a él, alguien que de verdad merece estar donde está, que es culpable y por eso está ahí en la cruz, y ese penitente se acerca a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, eso es todo lo que te pido. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Generosidad de corazón. Pero solo un penitente, solo uno de los ladrones clamó. Si hay generosidad en el corazón, pero uno de los ladrones tuvo que clamar por esa generosidad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Que en realidad fidelidad es una mejor traducción. La expresión máxima de la fe, la medida de la fe necesaria para actuar conforme a lo que Dios demanda. Y en la vida práctica a alguien digno de confianza. Fidelidad es una buena traducción. Fidelidad es la medida de la fe necesaria para actuar conforme a lo que Dios demanda. Y aquí vemos a Jesús fiel hasta la cruz. Filipenses dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fiel. A nosotros se nos pide en la palabra del Señor que ya no vivamos como antes, ya no anden como antes, ya no vivan como antes. A nosotros se nos instruye: despójense del viejo hombre viciado, alterado, dañado. Despójense de eso que implica costumbres, hábitos, sentimientos. Y por el contrario se nos instruye a revestidos del nuevo hombre. Y esa es la única manera en la que nosotros podríamos ser fieles a Dios. No hay otra. ¿Sabes que no puedes ser fiel a Dios manteniendo tu estilo de vida del pasado? ¿Sabes que no puedes ser fiel a Dios si seguimos conduciéndonos como antes, como si no le conociésemos? No se puede. No puedes vivir conforme a lo que Dios demanda. No podemos vivir conforme a lo que Dios demanda si seguimos practicando lo que éramos antes de conocer a Cristo.
Pero eso no es que uno despierta un lunes y se dice, ya, a partir de hoy voy a cambiar. Y a mediodía se arruinó el asunto. No, esa fidelidad, ese estilo de vida que te lleva a vivir conforme Dios demanda, solo puede venir a través del poder del Espíritu Santo. En Apocalipsis 1:5 se dice de Jesucristo, el testigo fiel. En la revelación que recibe el apóstol Juan, en los tiempos finales, él vio a Jesús llamado el testigo fiel. Juan 17, 4 y 5 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo. Pero quiero llamar su atención a esto. Él dijo, antes de ir a la cruz, él dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Esto está concluido. Estoy listo para lo que viene. ¿Y sabe qué vino? Desprecio, humillación, quebranto, odio, burla. Pero él dijo, está terminado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y cuando estaba en la cruz, Juan 19:30, cuando estaba en la cruz, dice el texto, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta es una palabra que para los miembros que ya llevan algunos años aquí en Getsemaní conocen muy bien. La palabra es tetelestai. Los estudiosos del griego dicen que esta palabra tiene que ver con un tema de contabilidad. Tetelestai es pagado. Pagado, ya, no hay deuda, no hay más. No hay más deuda. Consumado es, está pagado, está liquidado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fidelidad. Un hombre que vivió conforme a lo que Dios demandaba de él, de principio a fin. Vamos a ver si se acuerdan de la última. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Vamos a hablar de mansedumbre, la penúltima. Fuerza bajo control. Sumiso a la voluntad de Dios. La cualidad de la persona que se indigna cuando debe indignarse y nunca cuando no debe. Y yo debo decir, hermanos, y me incluyo ahí, que muchos nos indignamos cuando no hay razones para indignarnos. Y nos justificamos diciendo, así soy, ¿y qué? Y con esto queriendo que los demás acepten eso, pero no Jesús. Sumiso, mansedumbre es fuerza bajo control. Una persona mansa. Cualidad de la persona que se indigna cuando debe indignarse y nunca cuando no debe. Vamos a ir a Mateo 23, no vamos a leer toda la porción, pero acompáñenme a Mateo 23. Y solo voy a mencionar algunos textos, así que me van a acompañar con su vista. 23. Voy a leer solo primeras partes de cada verso que voy a ir mencionando. 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 16. Ay de vosotros, guías ciegos. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Indignarse cuando debe. Pero se mostró sumiso cuando llegó el tiempo de entregar su vida. El silencio y la quietud fueron los rieles que mantuvieron a Jesús durante estas horas. Fuerza bajo control. Hermanos, todas las escenas, desde el aposento alto, desde que Jesús se reúne con sus apóstoles, todas esas escenas, durante la crucifixión del viernes como hoy, todas esas escenas, si usted revisa detenidamente a Jesús, es un hombre manso, fuerza bajo control. Modeló para nosotros la mansedumbre a pesar de tener el poder y la autoridad para deshacerse del dolor, pero hacerlo sería ir contra la voluntad de Dios. Fuerza bajo control. Juan 18:11, los textos que están ahí los leo. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro, no necesitamos una espada, solo necesitamos aceptar la voluntad de Dios. Y aunque esto sea un camino de dolor, este es el camino que Dios ha trazado para la redención. Juan 18, búsquenlo, ese sí, por favor, hermanos. Juan 18, 19 al 23. Juan 18, 19 al 23. Lo vamos a leer juntos y voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien. Pueden tomar su lugar. Wow. Ustedes pueden notar que el único que está cuerdo es Jesús. Todos los demás están alborotados. Todos los demás, unos miedosos se fueron, otros frustrados, airados porque no pueden con el temple de Jesús, porque no pueden con su mansedumbre. Y entonces Jesús responde de esta manera: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. O sea, hay una cantidad de testigos acerca de mis enseñanzas. Y miren esta escena. Uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Y miren cómo actúa. La fuerza bajo control.
Si he hablado mal, testifica en qué está mal. Si me he equivocado, muéstrame mi error. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Wow. Muchas veces nosotros pensamos que una persona mansa es una persona dejada. Es que ese es bien mansito. No, eso no es la mansedumbre. La mansedumbre es fuerza bajo control. Estamos viendo la mansedumbre de Jesús que sale en forma de pregunta sencilla y con eso pone una barrera. Eso es mansedumbre, hermanos. Es el momento en el que sabe que no es momento de tomar la fuerza, no es momento de clamar por una legión de ángeles, sencillamente es momento de razonar. Mientras todos a su alrededor se están cayendo, la mansedumbre lo mantiene de pie. Juan 19:16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Virtud de la persona que la hace tan dueña de sí que la capacita para servir a los demás. Templanza. Ahora, no quiero que nos desconectemos de la escena que estamos mirando este día, porque es una escena de crueldad. En el cuerpo de Jesús hay sangre seca ya en su cuerpo. En el cuerpo de Jesús ya hay sangre seca. Hay escupitajos. Tiene una corona. El cuerpo de Jesús está casi deshecho. De hecho, Isaías dice que el rostro sería irreconocible por la flagelación. Así que lo que tenemos ahí, cuando dice que por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías. Algunos teólogos dicen que en realidad el cuerpo de Jesús era como una llaga gigante, irreconocible. Y ahí lo tienes, como un varón de dolores, dueño de sí mismo, dispuesto a servir hasta el último momento. Cuando Jesús, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Virtud de la persona que la hace tan dueña de sí, que la capacita para servir a los demás. ¿Y cómo sirvió Jesús a la humanidad? Habiendo inclinado la cabeza, entregó su Espíritu. Su último aliento fue para servir a la humanidad. Su último aliento no fue en amargura, no fue en rencor. Su último aliento fue voluntario, dispuesto a servir, a pesar de que él era una llaga entera. A pesar de que los que le habían desnudado y se habían burlado de él, ahí seguían al pie de la cruz. Templanza, virtud de la persona que la hace tan dueña de sí, que la capacita para servir a los demás, incluso en su último aliento, habiendo inclinado la cabeza, voluntariamente entregó el Espíritu. ¿Qué clase de poder hay detrás de Jesús que lo ha empoderado para llegar a ser un hombre de esta naturaleza? El poder del Espíritu Santo. No existe tiniebla que Jesús no haya cruzado. No existe tiniebla que Jesús no haya cruzado. No hay soledad que Jesús no haya conocido.
No hay sufrimiento que no haya soportado. Por algo el autor de Hebreos lo llama el autor y consumador de nuestra fe, es decir, el que inicia y completa la vida que agrada a Dios con éxito. El que encarna la perfecta vida de obediencia de principio a fin. Durante aquellas horas de horror, queridos hermanos, cuando se abrieron las puertas del infierno para que Cristo asumiera nuestros pecados, muchos reaccionaron con desorden y desesperación. Sus discípulos huyeron y lo abandonaron. Los fariseos estaban desesperados porque no sabían qué hacer con Jesús. El mismo Pilato estaba consternado ante Jesús. El único que permaneció sereno y firme fue el Señor Jesucristo. Esta es la razón de por qué Jesús se mantuvo sereno y firme ante la crueldad humana, ante el dolor del pecado y ante la desesperación de saberse separado de Dios. La única razón por la cual Él permaneció firme es que detrás de Él el poder del Espíritu Santo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este es el poder al que tú y yo tenemos acceso. Todo lo que acabamos de estudiar el día de hoy, ese es el tipo de fortaleza y el tipo de poder al que el creyente tiene acceso por el poder del Espíritu Santo. Este estilo de vida es incomprensible para quien no tiene a Cristo. Todo esto que acabamos de describir no es posible en un hombre y en una mujer que no tienen a Cristo. Porque cuando llegaron por él y la reacción natural es como la del apóstol Pedro, que cuando vinieron por él, lo que él hizo es sacar la espada. Pero el poder del Espíritu es el que dice: tranquilo, Pedro. Jesús le tocó la oreja a Malco y lo sanó. Pero ¿no ves lo que te están haciendo? Sí. Crucificado, sediento, moribundo, pasan y se burlan de él, y lo único que él clama es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La única manera de tener este estilo de vida es teniendo una relación con Jesús. No hay otra.